Antes de ver el vídeo, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún vídeo que suba. Muchas gracias. Las criaturas mitológicas, así como las leyendas e historias detrás de las mismas, son un factor importante para toda cultura lo suficientemente antigua como para ya considerarse una tradición en el mundo actual. Seas o no creyente en alguna religión, es un hecho que una gran parte de este tipo de dogmas o credos están basados en la imagen de algún ser mitológico y fantástico. No hay mejor ejemplo de ello que las olvidadas religiones politeístas de la antigua Grecia, donde se le otorgaba de una forma humana y de cierto valor divino a distintos fenómenos, tanto naturales como sociales, económicos y políticos. Zeus, el dios del rayo, puede que sea el nombre que se nos venga primero a la mente, o también Ares, el dios de la guerra, si pensamos más en el segundo tipo de seres mitológicos griegos. Mesoamérica no se quedó atrás con respecto al resto de las culturas europeas. El quetzal no es solo conocido por ser una de las aves más hermosas de toda Latinoamérica, sino también porque, se asume, fue la mezcla de inspiración y confusión de los mayas, mixtecos y toltecas, principalmente para adorar al dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Como puedes ver, no hemos hecho mención de todo lo anterior solo porque sí. La aparición de seres y dioses mitológicos en la historia de la cultura humana se encuentra fuertemente ligada a la percepción de quienes fueron testigos tanto de manifestaciones meteorológicas desconocidas en su tiempo como de animales que, de igual manera, representaban a una entidad inédita y enigmática. En el vídeo de esta noche hablaremos acerca de una de las criaturas más conocidas y al mismo tiempo más curiosas por ser la que sobresale de las demás ante las sospechas de haber sido potencialmente reales. Y todo gracias a esta antigua tendencia a interpretar a mayor escala las características de entidades verdaderas. Así que sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque Aegoyo Destroys presenta Los gigantes que pisaron suelo mexicano. ¿Qué ser mitológico crees que realmente podría habitar el mundo hoy? Con esta pregunta, misma que te invito a responder en la caja de comentarios, abriremos la entrega de esta ocasión. Sobre todo por los no tan viejos estudios que suponen la existencia de unos de estos seres que se han convertido en personajes sustanciales para muchas obras de fantasía, los gigantes. Es seguro que reconozcas primeramente a cuentos donde dichas criaturas son vistas con antagonismo, como en la clásica historia de los frijoles mágicos, o incluso en textos mucho más recientes como lo es Harry Potter, siempre retratados de distintas maneras que hacen la reinterpretación de estos seres de distintas y únicas las unas con las otras. En la saga literaria de J.R.R. Tolkien, por ejemplo, los gigantes son representados como colosales criaturas de piedra, mientras que C.S. Lewis, en sus obras Las Crónicas de Narnia, los hace ver más como simples hombres de tamaño descomunal. Sin embargo, a pesar de dichas diferencias, siempre hay un mismo principio en común, justo igual que las culturas de donde los gigantes fungen como criaturas reales. De las anteriores suposiciones, existen varios tipos de gigantes descritos a lo largo de la historia humana. Algunos se asemejan más a lo que todos conocemos, mientras que otros son dotados de características mucho menos humanas, como un solo ojo en su rostro o inclusive con varias extremidades repartidas por su cuerpo. No hay un origen exacto con el cual podamos determinar cuál fue la apariencia original de los gigantes ideados por el humano antiguo, pero si queremos remontarnos a los textos más viejos en donde se mencionan tales criaturas, quizá la Biblia sea el punto de partida indicado. Claro está que nos referimos a la historia de David contra Goliat, un enorme guerrero del ejército filisteo que persiguió a los israelitas, aunque la descripción de este soldado no es exacta, sí deja implícito que podría tratarse de un hombre de gran tamaño que aún para la época era considerado alto, por encima del promedio, casos de los que tenemos la certeza que son ciertos. Robert Waldo es a menudo citado para demostrar que la leyenda de Goliat en parte podría ser cierta. Wadlow es considerado aún en la actualidad como el hombre más alto jamás registrado, llegando a medir hasta 2 metros con 72 centímetros, y lo que hoy le daría el auténtico título de gigante. Aunque Waldo es un caso excepcional que rebasa la idea de solo ser un hombre más alto que el promedio, una gran parte de los basquetbolistas profesionales corroboran la alta posibilidad de que los gigantes antiguos, tales como el mismísimo Goliat, fuesen reales, pues como sabemos, la gran mayoría de estos deportistas sobrepasan los 2 metros de altura, altura que ya de por sí está muy por encima de la clasificación mundial.
Esta inusual característica para el resto de la población, como ya lo mencionamos al inicio de este vídeo, puede ser parte de una mala interpretación exagerada por parte de algunos autores en la antigüedad, quienes habrían confundido la talla real de los gigantes con una mucho más antinatural hasta puntos imposibles. Algo así ha sucedido con, por ejemplo, los cíclopes de la antigua Grecia, gigantes con un solo ojo, cuya existencia se basó enteramente en los cráneos de elefantes enanos descubiertos por tierras griegas. Si analizamos y comparamos el sumo parecido entre un cráneo de elefante enano con esculturas y descripciones realizadas por autores como Homero, nos percataremos que dichos cíclopes cuentan con un par de colmillos sobresaliendo de su boca y un ojo en el rostro, lo que fácilmente se podría confundir con la fosa nasal de esta clase de paquidermo. Así como estos casos, también se han sabido de hallazgos más exactamente durante la Edad Media de esqueletos enteros de tamaño desproporcional para ser de humanos comunes. No obstante, ahora que hemos dejado en claro la gran probabilidad de que los gigantes hubieran existido, más allá de las leyendas que se centran en estos como seres míticos, sobre todo en países europeos y orientales, quizá te sorprenda saber que en el México prehispánico se ha hablado también de gigantes. Estamos hablando en concreto de aquellos que eran llamados por los nativos como Quinametzin, cuyo significado hace referencia a las personas de gran altura. De acuerdo con las leyendas mesoamericanas, los Quinametzin habrían sido creados por los dioses y tendrían un poder tan brutal como para esclavizar a toda la población prehispánica que se cruzara en su camino. Sin embargo, también cabe aclarar que los Quinametzin no son descritos según historiadores encargados en recopilar información de la recién conquistada Nueva España como seres humanos crecidos. De hecho, dichas leyendas también cuentan con su propio toque de mito, como sus semejantes europeos. Supuestamente, la raza Quinametli habría sido descubierta en lo que hoy es Puebla, México, por exploradores indígenas, encontrando una raza la cual se alimentaba de frutos y animales, cazados de maneras muy primitivas aún para el tiempo en el que se supone fueron descubiertos. La leyenda de los gigantes mesoamericanos se diferencia de otras al presentárnoslos como una civilización que, aunque salvaje, podría mantener conversaciones y arreglos con los indígenas que buscaban nuevas tierras en el país, por lo cual terminaría por volverse en un tipo de esclavización civilizada entre muchas comillas, pues los Quinametzin se volvieron rápidamente tiranos con sus vecinos, obligándolos a pagar tributos cuantiosos con tal de vivir en sus tierras, además de amenazarlos con exterminarlos si no se ajustaban a sus exigencias. Según la mitología prehispánica, toda esta historia ocurre mucho antes de la colonización en la era del Cuarto Sol. Para los entendidos, los soles mexicas es la forma en la que esta civilización explica el origen del mundo, así que, siendo 6 soles los que conforman este mito, ya te darás una idea de la época en donde se supo de la existencia de los Quinametzin. No fue hasta la llegada de los colonos españoles cuando la leyenda de los gigantes mesoamericanos se extendió a más presunciones con ayuda de los indígenas y otros descubrimientos más. Según la historia completa, los mexicas, cansados de que los Quinametzin los sometieran sin piedad por generaciones, les tendieron una trampa que consistía en preparar un gran tributo a ellos disfrazado de banquete, con lo cual los embriagaron y lograron acabar con toda su civilización sin que estos pudieran defenderse. En cambio, los historiadores novohispanos, dando cierta validez a la mitología, optaron por explicar la desaparición de dichos seres por la invasión de otros pueblos costeros hacia las montañas y valles de los actuales Tlaxcala, Cholula y Huejotzingo, sus hábitats naturales, con quienes entablaron relaciones similares a las leyendas náhuatl, para después arrebatarles sus únicas tierras a través de una batalla que culminó con la extinción de los Quinametzin. Más sorprendente aún son los hallazgos de presuntos vestigios de estos gigantes por parte de los colonizadores como esqueletos de gran altura, justo igual a los encontrados en Europa durante la Edad Media, mismos que serían los primeros habitantes reales del México antes de la conquista. Una vez que se supo de la aparente existencia de los ahora rebautizados como semigigantes, título que sería mucho más acorde a los hechos que conocemos en la actualidad, el Vaticano entró en juego para analizar lo dicho por los historiadores españoles. Recordemos que eran tiempos muy recientes después de la conquista de México, por lo cual aún se sabía muy poco de las culturas nativas. Los evangelizadores ya habían atribuido la construcción de las pirámides apenas descubiertas con una mano de obra colosal, lo que daría aún más razones para creer en los Quinametzin una vez que se supo de su mitología.
Dicha creencia llegó a oídos del Vaticano, institución que aceptó los códices católicos en donde los gigantes hacían su aparición. El descubrimiento de los supuestos esqueletos, aunado a las leyendas indígenas sobre los gigantes de Mesoamérica, desencadenó un efecto dominó con el que el Vaticano buscó relacionar la presencia de estos con la del ya mencionado Goliat, quizá tratándose de seres similares o incluso pertenecientes a una misma raza. Puede que, si nos atrevemos a teorizar aún más, tanto los gigantes de Europa como los de Medio Oriente descritos en la Biblia y los de México prehispánico se traten de una misma especie o hasta de un tipo de ser humano con la particularidad de ser mucho más alto que el resto de la especie, característica que se habría mantenido desde hace millones de años. Pues recordemos que una de las teorías que explica el por qué los seres vivos de antes eran más grandes señala los altos niveles de oxígeno en la atmósfera como el responsable de tal tamaño. Quizá esto pudo prevalecer en algunos humanos hasta épocas antes de la colonización española, o tal vez solo se traten de personas con gigantismo que, en su tiempo, fueron vistos como monstruosidades. Sea cual sea la explicación que busquemos, solo podemos teorizar y especular, a pesar de que en la actualidad contamos con mucha más información al alcance sobre los, entre comillas, gigantes de la vida real. No dudes en dejar tus teorías en los comentarios y decirnos de qué tipo de gigante es más probable su existencia, no sin antes, claro, dejar tu pulgar arriba para apoyar al canal. Esto es suficiente para seguir trayendo más contenido así. Muchachos, espero hayan disfrutado del video. Por favor sígueme en mis redes sociales, apoya el canal, aquí abajito te digo cómo para que aparezcas aquí al finalizar los videos. Y por mi parte sería todo. Yo soy IODestroys, tengo los mejores seguidores que son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.